Buenos días. Vamos en este momento entonces a presentar el análisis de liquidez y con todas las razones financieras. Es pues un análisis general en base al estado de resultados, en base a los estados financieros a los que tuvimos acceso de parte de la empresa. Y me gustaría iniciar haciendo alguna referencia al análisis horizontal. ¿Qué es el análisis horizontal? Bueno, pues es un análisis que nos permite poder comparar un año versus otro año. Por eso pedimos los dos balances, los dos estados financieros para poder hacer ese comparativo. Y ver también cómo pudiéramos proyectarnos a un año siguiente. Entonces, habiendo hecho el análisis horizontal, pues encontramos, en términos generales, encontramos que es una empresa pues que se ha manejado bastante bien financieramente, es una empresa que pues tiene mucha estabilidad, tiene mucha liquidez, pero hay algunos aspectos que también tenemos que evaluar. Entonces, con respecto al análisis horizontal, vemos que es una empresa que obtuvo un incremento en su utilidad neta del 7% versus el año anterior. Quiere decir que tuvimos una mejor utilidad, o sea, la empresa tuvo una mejor operación y eso seguramente también fue influido porque el pago de los intereses bajó un 19%. Entonces es una empresa que muestra ese crecimiento, esa estabilidad, ¿verdad? Entre un año versus el año anterior. En cuanto a su liquidez, vemos que la empresa, para hacer las pruebas de liquidez y el análisis de liquidez, se hace diferentes pruebas y análisis. Hicimos un análisis de la prueba ácida. La prueba ácida, ¿qué es lo que me dice? Me dice la capacidad que tiene la empresa para cubrir con su activo todo lo que tiene en sus pasivos. Como ustedes saben, pues los pasivos son aquellos contratos o aquellos convenios adquiridos de pago. Entonces, en este caso, la empresa sí presenta esa capacidad de pagar hasta 2.12 veces con sus activos lo que tiene en sus pasivos. Además, muestra también que tiene un buen capital neto. Tiene un buen fondo disponible. El capital neto es dinero, propiamente es como cash en efectivo, a la empresa le quedaría o lo que la empresa cuenta para poder hacer cualquier operación en el corto plazo, cualquier operación, ya sea compra de algún inventario, alguna inversión o incluso poder dar algún crédito, con algún préstamo con el cual pueda irse generando algunos créditos. Esto quiere decir que la empresa pues tiene su buen capital neto disponible. Eso es algo que habla muy bien de la empresa. Luego pues también nos pasamos a hacer un análisis de su administración de la deuda. Con respecto a la administración de la deuda, vemos que la empresa solamente está debiendo comparamos contra todos sus activos totales, el total de su deuda. Y eso nos resulta una razón de un indicador financiero de un 12%. ¿Qué quiere decir esto? Que de sus activos totales únicamente debe ese 12%. O sea, es poco lo que debe comparado con todo lo que tiene, ¿verdad? Si este total saliera arriba del 50% mucho, pues imagínense, sería que casi la empresa está totalmente comprometida. Pero en este caso, la empresa, pues de sus activos totales, representa su deuda únicamente un 12%. Además, la empresa también muestra que tienes una capacidad de pagar los intereses que debe por los créditos y todo ese tema hasta 15 veces. 15 veces tiene la capacidad de pagar sus intereses. Entonces, pues hasta aquí vamos bien. Un buen análisis, un buen manejo financiero de liquidez de las deudas. Es una empresa rentable. A mí me sorprendió muchísimo porque
pues es una empresa que tiene un buen margen de rentabilidad, ¿verdad? Tiene un 35% de rentabilidad sobre ventas. O sea que de lo que vende, a la empresa le está quedando ese 35% de margen de rentabilidad, ¿verdad? O sea, el margen es la ganancia, es ese porcentaje con el que la empresa se está quedando. Adicionalmente, algo muy bueno es que está generando un 27% de rendimiento sobre el capital. O sea, como ustedes pueden ver, este es un análisis de rentabilidad que se hizo. Tomé las más importantes, ¿verdad? No todas las razones financieras con las que se analizó la empresa, pero sí las más importantes. Y acá nos dice que sobre sus ventas está generando un 35% de rentabilidad. Y sobre su capital, un 27%. Entonces, pues es una empresa muy rentable. La verdad que bastante bien. Es una empresa pues que quisiéramos manejar todos, creo yo. Y luego vemos que es una empresa rentable, que maneja su liquidez, tiene hasta 2.12 veces la capacidad de poder hacer sus pagos, de cubrir con sus activos, sus pasivos. Ahora vamos a ver, perdón, el tema de análisis de la operación de la empresa. Con el análisis de operación me refiero a hacer el análisis del ciclo de efectivo de la empresa y del ciclo de operación. El ciclo de operación de la empresa es todo el tiempo en el que la empresa tarda entre que compra su producto y lo vende. Eso se trata del ciclo de operación. Para poder analizar el ciclo de operación necesitamos nosotros sacar algunos indicadores, algunos datos que pues, los tuvimos del análisis que hicimos. Tenemos el periodo de conversión, o quiere decir el periodo en el que la empresa se tarda en vender sus productos. Y esta empresa se tarda 244.92 días en vender sus productos. Eso es bastante tiempo. Dice que la empresa tiene un periodo de cobro de 0.106 o 0.10 de cobro, lo cual me dice a mí que esta empresa pues casi que no da crédito, vende y de una vez pues pagan al contado. Y tiene un periodo de pago a sus proveedores de 61.29 días. Esto, si yo pienso en una empresa que si lo veo solo así, cuando yo lo vi solo así dije, pues estamos bien, tenemos 60 días de crédito y casi no damos crédito porque cobramos cash, pero pagamos en 60 días, está perfecto. Solo con estos dos datos del periodo de cobro y periodo de pago yo dije estamos bien. Pero cuando me vine a hacer este análisis del ciclo de operación, veo que no estamos bien. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a ver. Tenemos este periodo de conversión de 244 días. Esto es bastante tiempo en el que la empresa se tarda en vender los productos, contándolos a partir del día 0, a partir del día en que compra sus productos. Los llega a vender hasta el día 244. Ok. Entonces hicimos la línea de tiempo. La línea del tiempo para hacer el análisis del ciclo de operación. ¿Qué quiere decir esto? En el día 0 entró la mercadería. Lo vendo hasta el día 244. El día 244 más el periodo de cobro, que el periodo de cobro es de 0.106, me da 245.03. Quiere decir que desde el día 0 hasta el día 245.03, la empresa está cerrando la operación. Está cerrando la operación desde que compra, ingresa la mercadería, desde que la compra hasta que la vende y la cobra, ¿sí? Porque se tarda 0.10 días. Entonces, este es el ciclo de operación, aquí el cierre, este es el inicio. El ciclo de operación termina aquí, 245.03. Mientras tanto, pasaron estas dos cosas, que ella vendió aquí, en el 244, pero pagó al proveedor en el día 61.29. Entonces,
¿En qué tiempo hubo un movimiento efectivo en la empresa? A partir de que yo cobré y que yo pagué, yo como empresa. Entonces, esta empresa se está tardando 183.74 días como ciclo efectivo. ¿Cómo se saca esta operación? Se restan los 245.03 menos el día de pago. Entonces, todos estos días, la empresa se lo está financiando, se lo está aguantando ella. ¿Por qué? Porque supónganse que está pagándole al proveedor antes de vender. Eso es lo que nos dice esta línea de tiempo y por eso es importante verlo en esta línea de tiempo, porque podemos ver que estamos pagando en qué día y en qué día estoy vendiendo. Entonces yo veo acá que yo como empresa tengo este tema que observar y que poder ponerle atención. Entonces, de ese análisis quisiera decir, bueno, estas son mis observaciones y luego vienen mis recomendaciones, pero mis observaciones es que estamos vendiendo de forma muy lenta, ¿verdad? Estamos tardándonos mucho tiempo en vender. Hay que evaluar qué producto es, porque no es lo mismo vender productos de consumo, arroz, sal, huevos, chocolates, agua, a vender muebles, ¿verdad? ¿Qué tipo de muebles, qué producto estamos vendiendo? Y tenemos un pago muy pronto a proveedores. Estas son las dos cosas que vemos acá. Y definitivamente esto, si nosotros seguimos así, sí nos va a pegar. Sí nos va a pegar en los estados financieros porque, digamos, estamos bien, somos rentables, pero sí nos va a golpear en algún momento. Entonces, estas son las observaciones: una venta muy lenta, un pago muy pronto. Y las recomendaciones serían negociar más días de crédito con los proveedores. Yo estoy poniendo acá un sugerido que den por lo menos 90 días, ¿verdad? No 60, sino que nos den 90 días y proponernos vender en menos de 90 días. O sea, nuestra meta es vender antes de pagarle al proveedor. Mi otra sugerencia es que podemos usar parte de ese presupuesto, parte de ese capital que tenemos para promocionar la empresa, para promocionar los productos. Hay que hacer toda una estrategia comercial, ¿verdad? Que incluya todos los aspectos comerciales, como pues el producto, hacer alguna promoción, hacer algunos atados, hacer publicidad también en medios digitales, o posiblemente reforzar o abrir algún local comercial que no tenga mucho costo en muchos costos fijos también para la empresa. Entonces, bueno, pues queda esto planteado, estas recomendaciones. Negociar más días crédito con el proveedor. Estoy sugiriendo a 90 días, pero proponernos vender en menos de 90 días. Nuestra meta es vender en menos del tiempo que le pagamos al proveedor y hacer toda una estrategia comercial para lograr estos objetivos.